Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a Tito capítulo 2. Hoy vamos a seguir con el estudio también en esta hermosa carta que estamos recorriendo juntos. En esta carta Pablo está escribiendo a un hombre que dejó en Creta con una misión. Él tenía que terminar lo que habían empezado con el equipo misionero. Había un grupo de creyentes, de iglesias en esa isla, y Tito tenía que acompañar el proceso de afirmación de líderes. La razón por la que eso era tan importante es porque la iglesia fue diseñada para tener este grupo de hombres a quien seguir, a quien imitar. Y ellos no solo van a ser un modelo y un ejemplo con su vida, sino que van a tener un ministerio clave para el crecimiento y el desarrollo de esa iglesia. Ellos van a enseñar la palabra. Y al hacerlo van a equipar a la iglesia y a la vez van a proteger a la iglesia de peligros muy, muy reales. Y la semana pasada cerramos la sección donde Pablo advertía a la iglesia de estos peligros y le instruía a los líderes de cómo lidiar con estos hombres. Ahí, en el capítulo 1, se cerró la primera sección del libro y acá estamos comenzando con una nueva sección. Está relacionada con el tema general. Pablo lo que tiene en su corazón es ver que en esa isla, conocida por el pecado, florezca una iglesia que pueda honrar al Señor, una iglesia que pueda ser luz, una iglesia que pueda vivir de acuerdo al evangelio glorioso que habían abrazado. Y claro, se necesitan hombres espirituales que guíen a la iglesia para esta tarea, pero una vez que estos hombres están ahí no terminó nada, ahí empezó todo. Porque la iglesia necesita no solamente de la figura del líder, sino de la función del líder, la tarea constante de estos líderes de acompañar a la iglesia en el crecimiento, en la santificación, acompañar a la iglesia en la lucha con el pecado para que puedan vivir una vida como la que el Señor espera de ellos como congregación. Y eso es lo que vemos acá en esta transición. Terminó Pablo el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2, bueno, no estaban divididos en capítulos en ese momento, pero en la primera sección y ahora en esta sección que sigue, Pablo empieza lo que va a ser el tono del resto del libro y tiene que ver ahora con la práctica de esa iglesia que va a ser equipada con estos líderes. Para poder entender el pasaje de esta mañana, tenemos que mirar todo el capítulo 2, porque se abarca un solo tema. Podríamos resumirlo ahí en el versículo 10, donde cierra Pablo con estas palabras: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo. Si te fijas, mira en el versículo 5, primero dice: a estas mujeres jóvenes hay que enseñarle a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Después en el versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y el versículo 10, que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La transición que se hace va desde la necesidad de hombres fieles que protejan la doctrina de la iglesia. Ahora Pablo va a hacer la transición y va a empezar a hablar de la práctica de la doctrina de la iglesia. La iglesia no solamente necesita proteger la expresión de la doctrina que se predica, sino necesita proteger la expresión de la doctrina que se vive. Son dos aspectos inseparables
de este concepto de la sana doctrina. La sana doctrina tiene un lugar en el púlpito donde está siendo defendida y expresada por el predicador. Pero tiene un lugar la sana doctrina en la vida de cada creyente que está escuchando la doctrina, que profesa la doctrina y que ahora va a salir al mundo a vivir su vida diaria y tiene que hacerlo en una forma que coincida con la doctrina que está escuchando. ¿Te diste cuenta ahí en el versículo 5? La idea es que si no vive esa realidad, si él profesa a Cristo, pero después esta mujer vive una vida insubordinada a su marido, lo que va a pasar es que va a haber blasfemias en el mundo. ¿Y qué van a blasfemar? Van a blasfemar de Cristo. Van a blasfemar de la doctrina que profesamos. Van a blasfemar del Evangelio. En el versículo 8, fíjate que la idea es que hay enemigos que están queriendo frenar el avance del Evangelio, pero que la conducta del pueblo de Dios va a silenciar a estas personas. Es más, les va a avergonzar y no van a tener nada malo que decir de ellos. Va a ser que todos los que quieren difamar al pueblo de Dios y desprestigiar el Evangelio pierdan toda autoridad. Por el contrario, si el pueblo de Dios profesa una fe que después no vive, entonces lo que estas personas tienen es 1000 razones para hacer lo opuesto, para silenciar al pueblo de Dios en su mensaje. Y en el versículo 10, el que mencioné ahí al principio, es que las obras de los creyentes lo que van a hacer es adornar la doctrina de Dios. Adornar, esta palabra adorno, la conocemos, ¿no? Son detalles que resaltan la belleza propia de una persona, por ejemplo, ¿no? Se pone los aritos, se pone el collar, se pone algo en el pelo. Lo que hace es resaltar esa belleza, son adornos. Bueno, el Evangelio es precioso, pero la vida de los creyentes que profesan el Evangelio son los adornos que resaltan y dejan ver al mundo lo precioso que es el Evangelio. Si nosotros no vivimos vidas que van de acuerdo al Evangelio, todo lo contrario pasa, ¿no? Decía, hay ocasión de blasfemias contra el nombre de Cristo. Se pierde toda posibilidad de resaltar el valor, la preciosura del Evangelio. Esto se aparece en muchos pasajes donde podemos ver este principio. La iglesia fue enviada al mundo con un mensaje, pero no solamente con un mensaje. Fue enviada al mundo para que sus vidas sean el respaldo de ese mensaje que ellos están proclamando. En 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro lo dice de esta manera: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El cuadro que está presentando Pedro es: hoy ellos son enemigos, hoy ellos están blasfemando, pero si ustedes viven una vida que honre al Señor, el día que el Señor venga, ellos se van a sumar en un coro de alabanzas que van a reconocer a Cristo y el poder del Evangelio, porque ellos van a haber sido transformados por ese Evangelio. Entonces Pedro está hablando del impacto que es al mundo la vida de un creyente que camina en integridad, que camina honrando al Señor. Mateo 5:16 es un pasaje conocido: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al comienzo del culto, cuando estábamos recién compartiendo, yo les decía, la iglesia tiene una misión que cumplir. ¿Y cuál es esa misión? Bueno, es glorificar a Dios. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, sucede a medida que la iglesia vive en santidad. La santidad de la iglesia es después el instrumento que Dios usa para la extensión de la obra del Señor en el mundo. A veces nosotros pensamos que la clave para alcanzar perdidos está en algún método
que todavía no descubrimos. Y que si implementamos algún cambio práctico, algún sistema distinto, si usamos alguna herramienta más efectiva, entonces vamos a alcanzar a muchos más. Cuando leemos las escrituras, el énfasis está en otro lado. No tiene que ver con técnica, tiene que ver con la vida santa del pueblo de Dios. Texto tras texto nos llama a este objetivo, y esto es lo que Pablo va a hacer ahora. Va a hacer la transición y le va a mostrar a Tito, hay una tarea que hacer ahí en Creta. Lo que queremos es ver esta clase de iglesias. Estos líderes espirituales se necesitan, y ahora la función de estos líderes espirituales es incentivar la vida de la iglesia, es acompañar el crecimiento de la vida de la iglesia para que la iglesia sea lo que fue llamada a ser. Y entonces el evangelio se vea tal como es, precioso, y se pueda adornar la doctrina. En el capítulo 2, lo que vamos a ver es que Pablo va a ir grupo por grupo mostrándole a Tito cómo él tiene que trabajar para guiar a esas personas en una vida que pueda mostrar esos adornos, pueda mostrar el evangelio en sus circunstancias. Pablo no ve la iglesia como una gran masa. Él ve que hay distinciones. Y son distinciones que el Señor mismo creó. Son distinciones muy valiosas, muy importantes. Hoy en el mundo está este concepto de la igualdad como el valor más grande que se está promoviendo. Lo que necesitamos es borrar todas las distinciones. La Biblia, lejos de borrar las distinciones, lo que hace es resaltarlas y mostrar cómo cada distinción fue planeada por Dios y es parte de un diseño. Es importante para que vivamos una vida que glorifique a Dios. Entonces Pablo va a hablar de los hombres ancianos, va a hablar de las mujeres ancianas, va a hablar de las mujeres jóvenes, va a hablar de los hombres jóvenes y va a terminar hablando acerca de los siervos, de los esclavos o de los trabajadores. Y en cada uno de estos grupos, Pablo le va a mostrar a Tito cómo tiene que él como el que está guiando, el que está liderando, cómo él tiene que asegurarse de que cada uno, en el rol en el que está, seas hombre o mujer, seas un anciano o un joven, sea que tengas la función social que tengas, seas un esclavo o no lo seas, en ese lugar vos tenés que vivir una vida que honra al Señor. Así que hoy el tiempo nos va a dar para ver los primeros 2 versículos y vamos a hablar del primer grupo. Así que el título del mensaje es Ancianos adornando la sana doctrina. Ancianos adornando la sana doctrina. Leamos el pasaje, el versículo 1 y 2, Tito 2, 1 y 2. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Va a arrancar entonces hablando de este grupo de ancianos en el versículo 2. El versículo 1 sirve como una introducción para toda la sección, pero está relacionado primero con los ancianos y después con los demás. Así que el título es Ancianos adornando la sana doctrina, y el primer punto, estos ancianos van a adornar la sana doctrina estimulados por la enseñanza pastoral fiel. Los ancianos de la iglesia van a adornar la doctrina estimulados por la enseñanza pastoral fiel. Cuando hablo de ancianos, acá me estoy refiriendo a hombres de edad avanzada. Ahora vamos a llegar ahí. Pero presta atención el versículo 1, cómo Pablo hace la transición entre el valor de la doctrina con ahora la vida práctica de la iglesia. Estas dos cosas son inseparables. Tenemos que verlas así y mantenerlas así en la vida de la iglesia. Yo no puedo decir, estamos demasiado enfocados en la teología, tenemos que vivir una vida práctica más fiel, porque ningún nivel de doctrina puede perjudicar la vida práctica. Todo lo contrario. Pablo ve que una construye sobre la otra.
El punto de partida es la doctrina. No se puede vivir una vida fiel si primero no entiendo cómo Dios la define. Si no puedo entender la perspectiva de Dios de qué significaría vivir en mi función una vida fiel. Entonces la doctrina es el punto de partida, pero no es la conclusión. No termina solamente en una predicación fiel, la tarea de la iglesia, sino que ahora tiene que traducirse en una vida fiel. Y la transición es este versículo 1. Fíjate cómo comienza, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La semana pasada estábamos en el versículo 16, Pablo estaba hablando de estos falsos maestros. Ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Timoteo tiene que marcar un contraste visible y radical con estos hombres que Pablo acaba de describir. Ese pero es ese contraste. Los falsos maestros, se nos dijo que a ellos había que taparles la boca. Y ahora a Tito, Pablo le va a decir, pero vos tenés que hablar. Hay un contraste, que este sistema Pablo lo usa mucho. Uno de los pasajes que son importantes para mi ministerio de formación de hombres está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Los primeros versículos, Pablo de nuevo describe a esos falsos maestros. Y el versículo 10 comienza Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Pablo usa ese sistema, ¿no es cierto? Estos hombres van en esa dirección, pero vos vas en otra dirección. Lo que tiene que hacer Tito, perdón, se me mezclaron. Lo que tiene que hacer Tito es hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esta palabrita hablar no es la palabra para predicar, por ejemplo. Eso sería otra palabra griega. La palabra que acá aparece es la palabra, bueno, la leo sería la palabra griega, es la palabra que habla del vocabulario común, de las conversaciones que la gente tiene en cualquier circunstancia. Es una palabra de una conversación más informal. No está tanto enfocando la predicación oficial, sino todas las conversaciones que Tito va a tener día a día en todos los círculos donde él se va a mover. Y Pablo va a mostrar que para que una iglesia sea fiel en su práctica, en su obediencia a la palabra de Dios, se necesita de pastores que hablen. Pastores que hablen. Acá este es el énfasis, ¿no? Hablar es el punto de partida. Pablo le da mucha importancia a la doctrina. Pablo le da mucha importancia a la comunicación de la doctrina para la vida cristiana. ¿Saben que hay iglesias que no valoran esto? Y que hacen esa falsa división entre la teoría y la práctica. Y entonces se jactan estas iglesias de no ser teólogos, de no ser personas que se preocupan tanto por los detalles. Ellos quieren honrar al Señor en la vida práctica, pero para Pablo, hablar es el primer paso para esa vida fiel. Eso es lo que tiene que hacer Tito. Él se tiene que enfocar en edificar la iglesia. Él se tiene que enfocar a que en esas conversaciones prácticas, diarias, él pueda hacerlo. Este hecho de hablar, más adelante él lo va a decir, hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, tiene que ver no con decir de nuevo la sana doctrina, porque fíjate, prestale atención a las palabras. Tú habla, no dice tú habla la sana doctrina, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por un lado, Tito lo que tiene que hacer es pararse y defender la verdad. Él se las tiene que explicar y él tiene que frenar los falsos maestros. Pero después, Tito, ahí no terminó su tarea, él tiene que seguir hablando. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar de muchas cosas que coinciden, que están de acuerdo, que están a la altura, que tienen relación con la sana doctrina. Acá lo que Pablo está haciendo es abrir el abanico de todas las formas en las que la sana doctrina
van a impactar mi vida práctica. Lo que tiene que hacer Tito es aplicar eso a las situaciones de cada persona en el transcurso de la vida. Pero no lo hace partiendo de la nada, él no da consejos propios, él parte de una doctrina sólida, de una claridad del Evangelio, de una doctrina sana, pero después lo baja a 1000 maneras en las que esa doctrina tiene que gobernar la vida de la persona. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, tiene que ver con que lo que se predica, Tito no se puede quedar tranquilo hasta que no se practique. Tito no se puede quedar solamente con que él está siendo fiel a decirlo, él tiene que seguir hablándolo constantemente hasta que se cumpla la gran comisión, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, lo que vos tenés en la instrucción bíblica es la parte de la estructura, la enseñanza bíblica, la exposición bíblica, y después lo que tenés es la parte dinámica que va afectando todo lo que la iglesia va haciendo. Esta es la clave para el crecimiento de la iglesia. Claro que Pablo entiende de que el crecimiento lo va a dar Dios. Mirá lo que dice en el versículo, mira, seguimos en el capítulo 2, versículo 11. Pablo no cree que la conducta del creyente es el resultado del esfuerzo de Tito. Pablo no cree que es eso. Porque dice en el versículo 11 así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un creyente que está viviendo una vida sobria, justa y piadosa, lo puede hacer porque la gracia de Dios llegó a su vida y es la que le enseña a vivir de esa manera. La gracia de Dios es el motor que mueve la vida cristiana, no son las reglas impuestas por la iglesia. No son las restricciones que la iglesia da, sino que es el corazón transformado. Es la gracia de Dios. Entonces, si la iglesia va a vivir una vida que refleje y que adorne la doctrina de Cristo, entonces Tito tiene que hablar la sana doctrina. No solamente tiene que predicarla, él tiene que hablarla constantemente y confiar en la gracia de Dios que va obrando en los corazones, moviéndoles desde adentro hacia afuera en una vida que va mostrando más y más estas características: sobria, justa y piadosa. Entonces, él tiene que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es interesante, esta palabra sana doctrina aparece solo 12 veces en todo el Nuevo Testamento. De esas 12, 8 veces en las epístolas pastorales y de esas 4 veces en Tito. Cuando Pablo usa la palabra, usualmente la usa, excepto alguna excepción en los evangelios, el resto de las veces, todas las veces, la relaciona con conceptos como las palabras sanas, la doctrina sana, la fe sana. A lo que se refiere Pablo con la sana doctrina es la doctrina que es pura, viene del texto bíblico, está sana en ese sentido, pero aún en el sentido práctico del efecto que la doctrina produce. La sana doctrina es la doctrina que no corrompe, es la doctrina que no contamina, es la doctrina que no degrada, sino todo lo contrario, es la doctrina que edifica. Para que una iglesia sea edificada, esta es la clase de doctrina que esta iglesia debe proclamar. Tiene que ser predicada públicamente y tiene que después ser aplicada a la vida de cada creyente. Es la sana doctrina, en contraste con los falsos maestros, ¿no es cierto?, que no benefician a nadie. Lo vimos la vez pasada. Ellos solo traen corrupción y contaminación a todo lo que ellos tocan. Así que, antes de hablarnos de los ancianos, Pablo hace esta transición y muestra la función que Tito tiene para esto.
Y déjenme hacer un paréntesis antes de ir al próximo punto. ¿Cómo recibís vos este ministerio de parte de los hombres que Dios pone cerca tuyo para guiarte en tu vida espiritual? ¿Qué tan deseoso estás de entender la verdad y después de que se aplique esa verdad a tu situación? ¿Lo ves como una invasión a tu privacidad? ¿O lo ves como el regalo de Dios para ayudarte a vivir la vida que Dios diseñó en el lugar donde vos estás, en la edad que vos tenés, en el género al que perteneces, en la situación social en la que estás? Vas a vivir de esa manera a medida que estos hombres hagan esa tarea con fidelidad. Y claro, no son los únicos que van a hacerla, toda la iglesia lo va a hacer. Porque esto de hablarnos mutuamente es algo que en otros pasajes se enseña como algo que todos hacemos. Esto es lo que tiene que pasar cuando termina el culto hoy. Lo que tiene que pasar es que en la mesa del almuerzo estén conversando sobre la predicación y piensen, bueno, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Cómo expone mi vida? ¿Y cómo se tiene que acomodar mi vida a esa verdad? Hablar la sana doctrina tiene que ver con eso. Entonces, el propósito de Dios es, estamos ahora por entrar al punto, que los hombres ancianos de la iglesia vivan esta vida fiel, pero para hacerlo se necesita el ministerio fiel de los pastores y los hombres de la iglesia que lo hagan constantemente. El segundo punto, dijimos ancianos adornando la sana doctrina, reflejando una vida espiritual madura, ejemplar. Van a adornar la sana doctrina si reflejan una vida espiritual madura, ejemplar. Como les dije, vamos a empezar a hablar de los diferentes grupos dentro de la iglesia. Y ahora el tiempo que nos queda, vamos a hablar de los abuelitos, de los hombres grandes, de los ancianos de nuestra iglesia. No sé si ustedes notaron que en la iglesia en general, este no es un grupo de edad al que se le da mucha atención. Tendríamos que decir, bueno, la sociedad ha menospreciado a la gente adulta. Y hay mil signos de esto, ¿no? Pero el tema que vemos no solo es la sociedad de afuera, es en la iglesia. A veces hablamos nosotros del ministerio de niños y decimos los niños y los jóvenes son el futuro de la iglesia. Y es verdad, una iglesia que no es fiel en acompañar a las familias en la crianza de sus hijos no tiene un futuro. El futuro de la iglesia es la formación de estos niños. Claro, el Señor puede salvar adultos, sin duda, pero el diseño de Dios es que el carácter se forme con el tiempo. Y la familia es un regalo del Señor para formar el corazón. Es irreemplazable. Lo que no sucede en esos años no puede ser reemplazado por ningún trabajo que la iglesia haga después. Es clave lo que los papás hacen en esos niños. No estoy diciendo tendríamos que dejar de trabajar con los niños. El punto es esto, ¿qué pasa con los abuelitos? Ellos no son el futuro de la iglesia. Pero en este pasaje vamos a ver lo importante que es para el testimonio de la iglesia y la misión de la iglesia en su tiempo, el ministerio y la vida de estos abuelitos, de estos hombres ancianos, de estos hombres mayores. Dios ve la iglesia como una familia. Y en una familia hay variedad, hay diferentes edades. Cada uno tiene un rol muy especial e importante. Los hombres mayores son en la iglesia como los hombres grandes de una familia. Ellos fueron diseñados por Dios para la iglesia, para que den firmeza y estabilidad a la iglesia. Así como los niños dan proyección. Porque estos hombres tienen atrás de sus espaldas acumulado una vida de maduración espiritual. Estos hombres tienen acumulado atrás de sus espaldas una vida de experiencias que enriquecieron ese corazón y que les ha puesto hoy en un momento clave de sus vidas para edificar la iglesia con lo que ellos son. Los hombres grandes de la iglesia no pueden dar un paso atrás y decir, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer.
Ahora voy a mirar de lejos cómo los jóvenes hacen la tarea hoy. Porque su rol en la iglesia es irreemplazable. El Señor diseñó que los hombres maduros de la iglesia puedan tener un lugar importante en la misión de la iglesia. Y por eso comienza describiendo a estos hombres. Déjame decir algo más. Tal vez vos estás ahí sentado y decís, bueno, yo no soy un hombre grande. Entonces esto no tiene nada que ver conmigo. Es más, a veces como creyentes somos tan egoístas que pensamos de esta manera. Esto no es para mí, entonces no me interesa. La iglesia es un cuerpo. Si te interesa lo que el Señor dice de los hombres mayores, porque vos sos parte de ese cuerpo. Y tenés un rol dentro de ese cuerpo, un rol para estimular a estos hombres, para valorar a estos hombres, un rol para convertirte en este hombre. Sea quien seas, vos necesitas entender el diseño de Dios para los de la iglesia. Y entonces tener una parte como cuerpo, hay interacción. Dice entonces el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La palabra ancianos, como les dije, no está haciendo referencia a una función. No está haciendo referencia al liderazgo de la iglesia, sino a la edad. Ahí en Lucas 1:18 aparece esta palabra, por ejemplo, donde Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Yo soy viejo. Viejos son los trapos, decían las abuelas de antes, ¿no? Acá lo usa Zacarías, yo soy viejo. Significa pasó mucha agua bajo el puente, mucho tiempo transcurrió. Y el tiempo trajo consigo achaques, por ejemplo, en este caso no pueden tener hijos ya. Trajo muchas cosas el tiempo. En el mundo antiguo, si podríamos pensar, esta es la última etapa de la vida. Hoy pensaríamos personas de más de 60 años de edad. La Biblia tiene mucho que decir de los ancianos. Hemos estudiado esto en algún otro momento en la iglesia. Saben cómo el Antiguo Testamento les da un lugar importante en la vida del pueblo de Dios. Ahí en el Salmo 92, por ejemplo, versículo 12, dice así, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En el diseño de Dios, las batallas que peleó este hombre a través del transcurso de su vida con el pecado fueron formando un carácter que ahora le dan una plataforma al final de su vida incomparable. Él tiene todavía el vigor necesario para cumplir su función. Él no tiene la misma fuerza que cuando era joven, pero su tarea ahora no es la misma que cuando era joven. Ahora tiene otra tarea. Y para esta tarea él todavía tiene las condiciones para hacerlo. Por eso la Biblia no ve la vejez como algo de lo cual sentirse avergonzado o algo que evitar. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La vejez que se halla en el camino de justicia es una corona de honra. Lejos de avergonzarme de las canas y de mi edad, la edad es una muestra del favor de Dios. La edad es una acumulación de recursos para una función que hoy tengo delante de Dios. Y debo tomarla de esa forma. Y el mundo alrededor, la iglesia alrededor, debe valorarla así. El pueblo de Israel en Levítico 19:32 aparece cómo es que tienen que tratar a los ancianos para que ellos cumplan esa función. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Te levantarás, o sea, vas a mostrar reverencia, respeto, reconocimiento. Vas a honrar su rostro.
Entonces, de ese está hablando acá. Está hablando del anciano. Y lo que va a decir Pablo es que el anciano tiene que vivir a la altura de quien él es. Ahora, no porque él tenga un rol en la iglesia, sino porque él es anciano. Y ser un hombre anciano en la iglesia es muy importante. Pero no cualquier hombre anciano, no es solamente acumular edad, sino es llegar a ser el anciano que Dios quiere que seas. El anciano que va a poder edificar la iglesia. Y va a haber una lista de requisitos acá. Bueno, no de requisitos. Una lista de las cualidades que debe tener un hombre grande en la iglesia. Tito tiene que trabajar para que esto pase. Entre paréntesis, acuérdense que Creta fue evangelizada recientemente. O sea, estos hombres ancianos no fueron salvos toda su vida. Probablemente muchos de ellos se convirtieron de grande. Y ahora tenés un hombre que se convirtió de grande, que no vivió una vida piadosa, no acumuló sabiduría, sino malas decisiones. Y él tiene que vivir de esta manera también. Y a veces tenemos esos prejuicios. No, el árbol torcido no lo enderezas más, ¿no? Una persona que agarró mañas durante su vida, ahora las va a tener hasta el final de su vida. ¿Y dónde está el poder del Evangelio en esa expresión? ¿Dónde está nuestra confianza en lo que el Señor describe que es la conversión? Es una nueva vida que está llena de vicios y pecados que se arrastran de toda la vida anterior, sin duda. Pero que el Señor la ha hecho libre, sin duda. ¿Que hay poder para vencer el pecado? Sin duda. En la iglesia no hay dos clases de abuelitos. Los abuelitos que se criaron en la fe y ahora son influencia, y los abuelitos que se convirtieron de grande y ahora, bueno, hay que soportarlos hasta el final. En la iglesia todos los abuelitos tienen que vivir para adornar la doctrina de esta manera. Y este es el trabajo del pastor y de toda la iglesia. Acompañar a que en esta edad se pueda vivir una vida que honra al Señor. Bueno, ¿cómo sería? ¿Te das cuenta de que lo que tiene que apuntar Tito son las mismas características, o prácticamente todos los requisitos acá coinciden con los requisitos pastorales? Este hombre no es un pastor, pero tiene que vivir a la misma altura que los ancianos que están dirigiendo la iglesia. Y fíjense las cualidades que se van a nombrar. Claro, no en su capacidad de enseñanza, pero sí en su carácter y en su vida espiritual. Primera característica entonces, los hombres mayores tienen que ser sobrios, que sean sobrios. La palabra ya la estudiamos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, aparece como un requisito de los ancianos y de los diáconos, tienen que ser sobrios. La palabra específicamente tiene que ver con que no está controlado por el vino, libre de esa influencia del vino. Ya estudiamos este concepto y dijimos que el concepto es más amplio que solamente el vino. Sobriedad tiene que ver con que él no está condicionado por nada externo o interno que limita su capacidad de evaluar correctamente, de pensar correctamente. Él es sobrio. Ahora, ¿por qué a los abuelitos se le pone el énfasis acá? Y dice, ellos tienen que ser sobrios, no tienen que estar controlados por nada a su alrededor. ¿Será que los abuelitos tienen problemas con el alcohol? Sin duda lo tienen. Nosotros sabemos que el alcoholismo no tiene que ver con la edad, puede ser un problema en cualquier edad, pero en esta edad, en la última edad de la vida, hay algo que se da, un patrón. Esta persona piensa, bueno, ya hice mucho en mi vida, construí mucho, gané mucho, logré mucho y ahora es el momento de disfrutar eso. Cuando piensa en eso, cuando piensa, bueno, es momento de disfrutar, lo que empieza a pasar es que empiezan a haber deleites que controlan a esta persona. Y por eso es que caen en el alcoholismo, porque eligen este camino. Al final de su vida, ellos ahora se entregan al alcoholismo. Pero no solo al alcoholismo. A veces, te digo, este concepto hace mucho daño al pueblo de Dios.
Es un concepto del mundo y nosotros lo hemos tomado como natural. Este concepto de jubilación. El concepto de jubilación es, bueno, vos trabajás con todas tus fuerzas por tus años más productivos para que después vos puedas disfrutar la mayor cantidad de tiempo de la mejor manera al final de tu vida. Bíblicamente, claro que las fuerzas van cambiando y las tareas van cambiando, pero no está esta idea de que ahora es tiempo de alimentar mi carne y de vivir para mí y de encontrar una vida cómoda, en algún lugar cómodo, de alguna manera cómoda, que permita que mi carne se satisfaga. La vida cristiana es otra cosa, es una carrera corta. Pablo la describe, ¿no es cierto?, ahí en 1 Corintios 9, 27. ¿No sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Él tiene que correr hasta el final, hasta no obtener el premio. No, ser serios. La palabra ya la estudiamos también, es otro de los requisitos en primera de Timoteo. Y el requisito tiene que ver con una persona honorable, venerable, solemne. Y apunta a que tiene que haber un comportamiento apropiado que lleva a no menospreciarle, sino a ver su honorabilidad. Yo les decía al principio que hay un gran mal que afecta al mundo y es su desconexión con esta generación. La desconexión con esta generación adulta lo que hace es que no se reciben los beneficios de esta generación adulta. Entonces, el mundo menosprecia a los ancianos. La iglesia muchas veces menosprecia a los ancianos. Esto tenemos que revertirlo, no hay que menospreciarlo, lo que hay que hacer es honrarlos. Decíamos, se ponen de pie cuando llega un anciano. En su corazón respetan a ese anciano y esta es la forma de respetar a Dios, quien se caracteriza como un anciano, el anciano de días. Dios honra la vejez y nosotros debemos hacerlo, pero acá está revertido y le están diciendo a los ancianos, ustedes vivan de tal manera que puedan ser honrados. No pisoteen eso que el Señor les ha dado, esa posición, esa seriedad, esa honorabilidad que debe caracterizar a un hombre mayor. Lo que un anciano es un estímulo al resto de la iglesia a buscar la madurez y el desarrollo. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de la infantilización de la sociedad. Y esto afecta a los ancianos también, que creen que para poder encajar con la sociedad tienen que infantilizarse. Todo lo contrario es verdad. Ellos tienen que mostrar seriedad para empujar a la iglesia y a su entorno a la búsqueda de la seriedad. Esto no quiere decir que no se puede reír, no quiere decir que no se puede tirar en el piso con su nieto a jugar, porque hay un lugar para eso también, en esa relación que está generando, pero su carácter, su conducta, sus palabras, sus términos, sus decisiones muestran a un hombre que toma la vida en serio, que ve que su vida está para honrar al Señor. Y él camina cada día de su vida como en la presencia del Señor, con temor reverente y con solemnidad en todo lo que hace. Eso es un anciano bíblico. Así él se comporta y la iglesia tiene que valorar eso, tiene que imitar eso, tiene que reconocer eso. Los ancianos deben ser serios.
Los ancianos deben ser prudentes. La palabra prudente es la que en otros pasajes se relaciona con el dominio propio. Ahí en 2 de Pedro, en esa escalera de madurez, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Esta es la palabra. Ser prudente tiene que ver con el dominio propio. El anciano tiene que reflejar la vida de un hombre que a través del transcurso de su vida, él ha llegado a confiar en las promesas del Señor. Y esto ha dado estabilidad a su vida. Por lo tanto, él no está controlado por nada. Él no está controlado por los temores que le rodean, porque él confía en el Señor. Él no está dominado por sus deseos, porque él vive y muere para el Señor. Él no está dominado por las circunstancias a su alrededor. Él domina su corazón. Él domina su pecado. Las victorias que ha tenido a través de toda su vida ahora están dando frutos. Y claro, cuando yo no vivo una vida fiel en la lucha con el pecado, va a ser difícil pretender que en esa última etapa yo pueda mostrar este dominio propio que la iglesia tanto necesita. La iglesia necesita estabilidad en un mundo que la sacude. ¿Y cómo lo obtiene? A través de hombres, ancianos, mayores, que tienen un dominio propio que ha sido el resultado de una vida de batallar con su propio corazón, un conocimiento de la verdad de Dios. Y ahora ellos dominan todas esas cosas que a los jóvenes les mueven, esas pasiones juveniles que le arrastran, o esos temores de la inexperiencia. El anciano tiene dominio propio. Este es el diseño de la iglesia. Claro que un joven se puede levantar y dar estabilidad con convicciones bíblicas, pero el diseño natural son los ancianos los que tienen que estar al frente. Ellos son los primeros que tienen que estar controlados en toda situación y dar a la iglesia ese sentido de estabilidad, ser prudentes. Ellos tienen que ser un ejemplo en la victoria sobre el pecado cada día de su vida. No un ejemplo en el sentido de que no hay historias tristes que contar, porque hay muchas historias tristes y que se pueden volver en la herramienta para mostrar a los jóvenes los peligros de las malas decisiones. No quiere decir un ejemplo en que todavía no fracaso, que todavía no vienen temores, que todavía no hay deseos que me están arrastrando, pero un ejemplo de victoria. Hay lucha y hay victoria. Los hombres mayores deben ser entonces prudentes. Los hombres mayores deben ser sanos. Parece irónico, porque esta etapa de la vida es donde la salud va siendo cada vez más frágil. Aparecen todos los achaques, ¿no? Y lo último que pensás de un anciano es que es sano. A veces se ve sano, ¿no es cierto? Pero él dice, si supieras todos los dolores, todas las cosas que ya no puedo hacer, voy más lento para todo, aparecen cosas por todos lados. Y sí, eso es. El hombre exterior se va desgastando. Y Pablo parece que toma este cuadro y lo revierte y dice, los hombres mayores deben ser sanos, pero ¿sanos en qué? Y nos representa acá un trío de 3 virtudes que suele usar Pablo para resumir las virtudes cristianas. No son solo 3 elegidas al azar, son 3 que aparecen muchas veces las 3 juntas. Fe, amor y esperanza, o fe, esperanza y amor, aparecen en algún orden distinto, pero son las mismas. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica para alabar lo que el Señor ha hecho, ¿qué reconoce? Bueno, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza. Fe, esperanza y amor es algo que Pablo suele usar para resumir el carácter cristiano, las virtudes cristianas. Y ahora está usándolos para este hombre. Estos hombres tienen que ser sanos en estos 3 aspectos. Sano en fe. Acá la palabra fe
no se está usando en el mismo sentido que en el versículo 13 del capítulo 1. En el capítulo 1, 13, yo les resalté que la fe tenía el artículo definido y se refería entonces a la doctrina. Entonces ahí dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. En ese sentido se usa en el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2, que sean sanos en fe, se refiere a la fidelidad de estos hombres. Se refiere a la fe de estos hombres. No solamente al conocimiento, sino a la experiencia, a la práctica. ¿Qué significa ser sanos en la fe? Estos hombres tienen que ser vistos como referentes de lo que es un hombre de fe. Ellos son sanos en fe. Claro que esto requiere que ellos sean sanos en doctrina para poder vivir de acuerdo a esa fe. Pero ellos tienen que ser los que manifiesten esa confianza absoluta en el Señor. Son hombres de fe. ¿Cuánto necesita la iglesia que los ancianos sean hombres de fe? Porque atrás de ellos está todo esto que el Señor les ha dado para tener influencia. La iglesia necesita ser una iglesia de fe. Los hombres de Dios tienen que guiarla. Tienen que ser sanos en amor. Amor no está usado acá en el sentido sentimental, ¿no? Sabemos, la palabra es ágape, la palabra es agape sería la palabra, y es el amor que Dios tuvo con nosotros, es el amor sacrificial, es el amor de entrega. Estos hombres tienen que ser sanos en amor. Yo les decía recién que en la etapa de la vejez es parte de la influencia del sistema que estos hombres den un paso al costado cuando ven la iglesia y la situación de la iglesia, den un paso al costado viendo esa necesidad y dejándola pasar, como diciendo, yo ya hice mi parte, ahora es otro el que tiene que hacer la suya. El amor del pueblo de Dios es un amor práctico, es un amor de entrega, es un amor de servicio. Y estos hombres tienen que modelarlo hasta el final. Sanos en amor significa que hasta el último día de sus vidas ellos van a vivir para otros, no para sí mismos. No es que ellos construyeron, hicieron, sirvieron y ahora es tiempo para recibir. Ellos van a amar hasta el final. Es lo que Pablo dijo, ¿no? Voy a gastarme del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Si todavía queda algo de hilo en el carretel, eso hay que gastarlo también. Todo hay que gastarlo. Todo lo que sos, todo lo que tenés, todas las fuerzas, todo tu tiempo, hasta el final, para otros. Tienen que ser sanos en amor y tienen que ser sanos en paciencia. Y la palabra paciencia acá tiene que ver con pruebas, tiene que ver con situaciones difíciles, tiene que ver con presión que es puesta sobre nosotros y nosotros nos podemos mantener bajo esa presión con una actitud correcta de gratitud al Señor bajo la presión. Eso es. Estos hombres tienen que ser sanos en paciencia. La idea es esta. Esa vida de batallas, lo que ha ido acumulando en estos hombres piadosos, es el carácter de un hombre que puede resistir. Es el carácter de un hombre que se va a mantener hasta el final en esta forma. Claro, cuando la vida va terminando, uno va siendo más reacio a el dolor, ¿no? Cuando uno es joven, sale, ¿no es cierto?, en un día como hoy, de remerita, caminando feliz. Se está muriendo de frío, ¿no es cierto? Pero es la remerita ajustadita que le hace quedar fachero, ¿no? Con sus medias cortitas por acá, porque son las que se usan, las que usan todos sus compañeros, y ahí van haciendo facha. Cuando pasa el tiempo, ya no querés tener más frío, ¿no? Entonces te pones unas medias que te llegan hasta la rodilla, tus nietos se te ríen, te abrigás, te emponchás por todos lados, porque ya no importa todo lo demás, ¿no? Lo que no querés es sufrir.
Ya tenés demasiadas cosas con las que estás sufriendo. Ya no querés sufrir más. Pero tengo una mala noticia. Y es que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. No hay un momento donde voy a evitar el sufrimiento si es necesario. Claro que hay momentos donde lo voy a poder evitar y eso va a ser sabio. Pero hay momentos donde no lo puedo evitar. Y lo que tengo que hacer es enfrentar el padecimiento. Tal vez uno de los ejemplos más preciosos de la historia fue la de un hombre que se llamaba Policarpo de Esmirna. Él conoció de Cristo ahí en su ciudad y el apóstol Juan lo encomendó al ministerio. Esmirna era una ciudad allá de Asia Menor. En el primer siglo, el apóstol Juan lo puso a Policarpo a pastorear la iglesia. Y él fue un hombre fiel. Por 86 años, él se dedicó a servir a otros. En un contexto muy difícil. Si vos querés saber cómo era la situación en Esmirna, vas a Apocalipsis, capítulo 2. Y hay una carta de Esmirna, donde el Señor habla de todas las tribulaciones que están pasando y de todas las que van a venir. Y se le escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, que era Policarpo. Era el anciano de la iglesia. Ahí. Y él por muchos años sirvió al Señor en esta situación. En privaciones, en desvelos, en desgaste, en sacrificio. Su vida fue consagrada al Señor. Cuando termina su vida, había judíos que odiaban al cristianismo y levantaron una turba y lo llevaron a Policarpo al juez con la acusación de que él era un cristiano y por lo tanto un enemigo del imperio. Y el juez lo empieza a examinar, le empieza a hacer preguntas y lo trata de convencer de que ¿qué hay de malo en decir César es Señor? Solo una palabra y no vas a morir, una muerte cruel. Pero Policarpo parece no tener miedo a la muerte y a todas las amenazas que este hombre le trae. Entonces le dice este hombre, pero tené respeto a tus canas. Es su argumento. Tené respeto, sos un anciano, ya no estás para esto. No estás para morir y sufrir de esa manera. Que mueran otros. Vos terminá tu vida en paz. ¿Y sabes lo que le respondió Policarpo? Por 86 años he servido a Cristo y nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo voy a renegar de él o renunciar de él en este momento? Y este hombre le dice, bueno, si entonces no tenés miedo a las fieras salvajes, voy a ordenar que te prendan fuego. Y él dice, vos me amenazás con un fuego que arde por un poco de tiempo y después se apaga, pero no sabés nada del fuego eterno. Y al final lo pusieron en la hoguera. ¿Y vos te imaginás esa figura? Este hombre, ancianito, ahí. ¿Vos te podés imaginar el impacto que su vida y su muerte y su padecimiento tuvo sobre su iglesia? Tuvo un impacto tal que se escribió su historia. Se escribió alguien, un testigo, bueno, él en realidad no era el testigo presencial, alguien que estuvo ahí, contó la historia, y este testigo presencial, escribió todo el martirio de Policarpo. Y se volvió una de las cartas más conocidas de esa época. Circuló por todo el mundo de aquella época. Y fue una fuente de aliento para el cristianismo por todos los tiempos hasta hoy. Aún hoy mismo te cuento la historia de este hombre y tu corazón se inflama dentro tuyo. Eso es lo que yo quiero para mí. Quiero imitar a este hombre hasta el final. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos hombres sanos en la paciencia. Hombres que puedan estar en la prueba, sufrir la prueba y dejar un precedente a todos los demás de cómo se soporta la prueba con gozo. Hay muchas clases de prueba, no solamente persecución. Hay muchas clases de prueba que en esta etapa de la vida van a llegar, pero que el Señor quiere usar para edificar la vida de la iglesia. Ustedes son una pieza importantísima de nuestra iglesia. Como les decía, el poder del Evangelio es capaz de transformar a cualquier hombre en esta clase de hombre.
Esto es lo que todos los hombres tienen que ser, sin importar lo que hayan sido, sin importar las influencias que tuvieron, las decisiones que tomaron. Tito tiene que asegurarse de que ellos vivan de esta manera. Él va a enseñar y va a hablar todo el tiempo para que los ancianos vivan de esta manera. Y la iglesia lo tiene que hacer. Como te decía al principio, tal vez vos sos uno de estos hombres. La iglesia te necesita. O estás ahí al límite, a punto de entrar a esa edad. Bueno, tenés que entender tu función para la vida de la iglesia es clave. Y tal vez sos un hombre anciano en aspiración. Vas a llegar a un día a eso. Bueno, viví hoy de tal manera que cuando ese momento llegue, el Señor puede usarte en la vida de nuestra iglesia de esta manera. Y edificar nuestra iglesia para su gloria, para un testimonio al mundo. Que el Señor sea glorificado en medio nuestro. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por pasajes tan claros y directos, tan prácticos como este, donde corrigen nuestras vidas y Señor, marcan el camino de dónde debemos avanzar. Gracias Señor por lo que has hecho en nuestra iglesia, gracias porque aún leyendo esta lista vienen a mi mente hombres así, que están en esa etapa, ya son hombres mayores y que son testimonio y que claramente dan este fruto a la vida de nuestra iglesia. Sigue haciéndolo, edifica tu iglesia para tu gloria y hazlo, Señor, con cada grupo. Y hoy te pedimos por este grupo, que nuestra iglesia pueda amarlos, valorarlos, honrarlos, imitarlos y que ellos puedan ser la clase de hombres que podamos imitar hasta el final de sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.